El liberalismo económico es una doctrina que propone un desarrollo favorable a través del libre mercado y la mínima intervención del Estado en asuntos económicos. Funciona cuando la demanda de un servicio o bien aumenta entre los consumidores, logrando crear mejores ofertas e incentivando la creación de empresas o la inversión en producción. Fue Adam Smith el primero en desarrollar la idea dentro del libro La riqueza de las naciones, exponiendo que el mercado por sí mismo equilibra la economía, ya que el hombre, al buscar sus propios beneficios, activa el proceso productivo, generando riqueza y progreso para el bienestar común. Por lo que el papel del Estado, de manera automática, se tiene que reducir a una mínima intervención, logrando la libertad de las actividades económicas. El liberalismo económico tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas, permite una competencia entre empresas. La calidad en los bienes aumenta. Los precios son más accesibles, impulsando el desarrollo e innovación. Y los consumidores pueden adquirir una gran variedad de productos y servicios. Entre las desventajas, se cree que en el desarrollo económico se tiende a olvidar a los sectores que se encuentran en desventaja, así como el nivel socioeconómico más bajo. Surgió una escuela de pensamiento económico fundada en el siglo XVIII por el economista francés François Quesnay, denominada fisiocracia. Esta corriente de pensamiento económico se desarrolló exclusivamente en Francia como una respuesta al mercantilismo. Su ideología principal es la escasa intervención del Estado en la economía. Para los fisiócratas, debía existir una economía más libre, ya que la economía se regulaba en el mercado por sí misma. Creían en un fenómeno natural del mercado que garantizaba el buen funcionamiento del Estado, sin necesidad de que éste interviniera en la economía. Su lema fue dejar hacer. La fisiocracia basó sus ideas principales en dos cuestiones fundamentales. La primera, la ley natural, la cual establecía que era innecesaria la intervención del Estado por la autorregulación y el buen funcionamiento de un mercado, sin la necesidad de que lo intervinieran, ya que los fisiócratas consideraban que la intervención del Estado impedía que la naturaleza manifestara su ley natural, puesto que el Estado era incapaz de interpretar el derecho natural, impidiendo el conseguimiento de los beneficios del orden natural. Y la segunda era la productividad exclusiva de la agricultura, ya que para Quesnay, la agricultura, muy practicada en la economía por aquel entonces, era la única fuente de productos netos, considerando a la tierra como la única fuente de riqueza y a la agricultura como el multiplicador necesario, ya que la agricultura, para la escuela fisiócrata,
Era la única actividad que generaba un excedente superior a los recursos utilizados, considerando al resto de las ramas de producción como estériles, al no gozar de esa capacidad que sí poseía la agricultura. También la fisiocracia, para conseguir el funcionamiento óptimo en la economía, consideraba otros principios fundamentales que constituían el sistema perfecto para ellos, como la propiedad privada, que era un derecho fundamental, aspirando a la garantía total del derecho a que el hombre pudiera poseer lo obtenido con su propio trabajo, y garantizando la propiedad privada, podría existir el progreso económico, ya que era garantía de la retroalimentación entre trabajo y propiedades, garantizando el esfuerzo de los individuos y los intereses de seguir progresando. Para los fisiócratas, la desigualdad y la concentración de riqueza eran la desigualdad como un factor determinante para el crecimiento, ya que su punto de vista acerca de la economía proponía que la igualdad absoluta impidiera la generación de riqueza. Para los fisiócratas, el comercio no era la principal fuente de riqueza, ya que era un error el principio mercantilista de acumular oro y plata como fuente de riqueza. Para la escuela fisiócrata, el comercio debía ser libre y un método para obtener recursos que no pueden obtenerse en el país, pero no como un motor de crecimiento y desarrollo, considerando al comercio como una amenaza para el bienestar, al ser el posible causante de las guerras, por el enriquecimiento de unas y otras. Con la expresión dejar hacer, los fisiócratas consideraban que el liberalismo económico era irrenunciable para el cumplimiento del orden natural y que la excesiva regulación del Estado, las prohibiciones, los controles y límites de la producción y cualquier intervención estatal impedían el buen funcionamiento de la economía. Es por ello que toda intervención para corregir la desigualdad de un país, en consonancia con la idea de la acumulación de riqueza, en la mente de los fisiócratas, no se encontraba justificada. Es así que uno de sus principios más básicos es el liberalismo económico, donde rechazaban cualquier intervención que impidiera el desarrollo económico, que contemplaba el orden natural. También los fisiócratas denominaban como impuesto único la mejor manera de gravar con impuestos a una economía. Este impuesto único directo al producto neto era aplicar impuestos a otras actividades económicas que no fueran la producción neta, exenta de relación con costes de producción. De esa forma, acabaría perjudicando a la economía, ya que trasladaría estos impuestos vía costes hasta el producto neto. La escuela fisiócrata en Francia y la escuela liberal clásica en Gran Bretaña fueron una respuesta que pretendía acabar con la corriente del mercantilismo. Eran impulsadas por el economista francés François Quesnay, y otra era impulsada por el afamado economista escocés Adam Smith. Entre las principales críticas que recibió la escuela fisiócrata se encuentran las siguientes.
La crítica a la producción agrícola como única fuente de riqueza. Ello porque se subestimaba con estudios que demostraban la pobreza de los países que primaron la producción agrícola frente a la industrialización de la economía como método de desarrollo. Y también la crítica de la idea de un impuesto único. Adam Smith es considerado el padre de la economía moderna. Fue uno de los máximos exponentes de la economía clásica, destacando sus estudios sobre crecimiento económico, libre competencia, liberalismo y economía política. En su obra maestra, titulada Teoría de los Sentimientos Morales, expuso los principios de la naturaleza humana que guiaban el comportamiento social del ser humano, hablando por vez primera de la mano invisible, que sin saberlo y sin proponérselo, orientaba el propio interés personal hacia el bien de la sociedad. En esta obra exploró la conducta humana, en la que en ningún lugar aparece el egoísmo como un rol principal, narrando el proceso del ser humano de sentir empatía y ponerse en el lugar del otro como su mayor virtud, ya que lo siente de forma natural, aun cuando no tenga beneficio de ello. En ese sentimiento de empatía, no se limita en absoluto al virtuoso ni al humano, aunque quizá lo sienta con la más exquisita sensibilidad, ya que el mayor rufián y el más endurecido violador de las leyes de la sociedad no estaba completamente sin él. Y en 1767, comenzó a escribir su ensayo sobre la riqueza de las naciones, que fue finalmente publicado en Londres, 6 años más tarde. La riqueza de las naciones fue el primer gran trabajo de economía política clásica. En ella se aplicaban a la economía por vez primera los principios de investigación científica, en un intento por construir una ciencia independiente, y este libro fue la continuación del tema iniciado en su obra filosófica, mostrando cómo el juego espontáneo del egoísmo humano bastaría para aumentar la riqueza de las naciones, si los gobiernos no intervinieran con sus medidas. Fue el primer libro moderno de economía, con el cual se le consideró el padre de la economía moderna. En los 5 libros que componen La riqueza de las naciones, Adam Smith destaca en su análisis cómo la riqueza de una nación procede del trabajo y no tanto de los recursos. En su primer volumen, habló de temas tan relevantes como la división del trabajo, los salarios, el uso del dinero y el precio de los bienes, así como los beneficios de los accionistas, las fluctuaciones del oro y la plata, y la renta de la tierra. Adam Smith reconoció que los seres humanos no se guían solo por el propio interés, sino que la humanidad, la justicia, la solidaridad y la generosidad eran cualidades imprescindibles para el bienestar de la sociedad.
Jean-Baptiste Say fue un economista francés que divulgó la teoría de Adam Smith, siendo uno de los precursores del marginalismo, formulando la ley de los mercados y la ley de Say, que establecía que la oferta crea la demanda y que ambas determinan el valor de cambio. Durante la Revolución Francesa, Say fue un ferviente republicano que se unió a los girondinos. En 1803, publicó su obra más famosa, el Tratado de Economía Política. Pero este trabajo no fue bien recibido por Napoleón Bonaparte, quien le solicitó que reescribiera partes de la obra para resaltar la economía de guerra, basada en el proteccionismo y la regulación. Al negarse Say, las medidas adoptadas por Bonaparte le prohibieron cualquier actividad como periodista y se convirtió en empresario, dedicado a la producción de tejido de algodón. Retomó las ideas de sus predecesores franceses y de Adam Smith, sistematizándolas en este tratado e incluyendo numerosas contribuciones originales. En la ley de los mercados, estableció que los productos, en última instancia, se intercambiaban por otros productos, siendo su contribución más famosa y bautizada con posterioridad como Ley de Say. Esta ley constituyó un elemento central de la economía clásica. Su esencia es que antes de poder demandar bienes, hay que haber producido otros bienes para poderlos intercambiar por los bienes deseados, lo que implicaba una relación causa-efecto de la oferta hacia la demanda, siendo su corolario que no pueden existir periodos prolongados de sobreproducción y subconsumo si el mercado no sufre interferencias. Para él, las contracciones de la actividad productiva se debían a perturbaciones como las malas cosechas o las guerras, o a medidas de los gobiernos que influían negativamente en la actividad económica, como subidas en los aranceles. Say se oponía firmemente a la teoría del valor trabajo, que consideraba sucintamente que la forma objetiva de medir el valor era mediante horas de trabajo, considerando que el fundamento del valor estaba en la utilidad de los distintos bienes que reportaban a las personas. Esta utilidad podía variar en función de la persona, del tiempo y del lugar. Es por ello que el valor era subjetivo, lo que influía en otros economistas continentales y en Inglaterra después de su muerte y el nacimiento del marginalismo. Say destacaba la importancia del empresario, que realizaba una labor distinta de la del propietario del capital, así como la importancia que otorgaba los derechos de propiedad para el crecimiento. David Ricardo fue un economista inglés
y uno de los más célebres economistas del siglo XIX, formando parte de la corriente de economistas clásicos, del cual fue uno de sus mayores íconos. Su principal contribución se encuentra en el ámbito de la macroeconomía y en la teoría del valor económico. Las grandes aportaciones que David Ricardo hizo a la teoría económica las ubicamos en la macroeconomía, donde analizó la relación entre beneficios y salarios, que sentó una de las bases de la ley de rendimientos decrecientes. Dentro de la teoría del valor, David Ricardo expuso que la cantidad de trabajo necesario para la producción de una mercancía determinaba su valor de cambio, y al igual que Adam Smith, comprendió que en las sociedades primitivas, el valor quedaba determinado por el tiempo requerido para producir aquellos bienes de subsistencia necesarios para el trabajador y su familia. También consideró que en las nuevas sociedades, en las que el mercado jugaba un papel importante, ello podía no ser exactamente así, ya que la diferencia, cuando se presentara, sería mínima, y en este caso, la consecuencia sería una variación de la población, creciendo o descendiendo según el salario de mercado fuera superior o inferior al salario natural, existiendo siempre una tendencia a una situación de equilibrio. En la teoría de la renta diferencial, estableció que en un contexto geográfico e histórico, en donde los propietarios de las tierras las arrendaban en lugar de explotarlas directamente, se observaban las cuestiones relativas a la renta de la tierra, defendiendo que la renta de la tierra se basaba en la diferencia existente entre la fertilidad que ofrecía y la ley de los rendimientos decrecientes. Al partir de esta base, explicó si la relación entre población y tierras disponibles era favorable a aquella, ya que solamente se cultivarían las mejores tierras, y en este caso, nadie estaría dispuesto a pagar una renta por cultivar tierras, mientras existieran otras de similar calidad desocupadas. Gracias a la teoría de la renta diferencial, David Ricardo introdujo la ley de los rendimientos decrecientes, estableciendo que en función de esta, cuando se produzca un aumento de la población y por ende de demanda de alimentos, se van cultivando cada vez tierras menos fértiles, ello implicando un aumento continuo de los precios de los alimentos. De esta forma, los salarios nominales debían aumentar de una forma acorde al costo de las subsistencias, aunque por otra parte, no sería necesario que también lo hicieran los reales. David Ricardo también defendió el comercio internacional dentro de la teoría de la ventaja comparativa, donde se opuso a las tesis proteccionistas. En sus Principios de Economía Política de 1817, establecía la necesidad de que cada país se especializara en aquellos productos, bienes o servicios, para cuya elaboración y producción resultaran más eficientes, enfatizando el papel de la productividad en el desarrollo de la economía nacional, trabajando en la teoría de la ventaja comparativa. Esta teoría, desde luego que fue uno de los pilares sobre los que asentaba su modo de entender el comercio internacional, ya que establecía
que se debía centrar en producir aquello para lo cual se encontraban en una situación de superioridad que el resto de países, siendo la forma más adecuada de dirigir la economía. Thomas Robert Malthus fue considerado uno de los principales autores en el seno de la Escuela de la Economía Clásica y también fue uno de los primeros demógrafos, con obras tan importantes como el Ensayo sobre el principio de la población, escrito en 1798. En esta obra, afirmaba que la crisis en la que se encontraba inmersa Europa tenía su fundamento en cuestiones demográficas, ya que el número de individuos crecía más rápidamente y en forma geométrica, pasando de 2 a 4 o de 4 a 8, y que los medios de subsistencia lo hacían aritméticamente, pasando de 2 a 4, de 4 a 6, y así sucesivamente, con lo cual las crisis eran un elemento difícilmente evitable, en tanto que el número de individuos existentes sería siempre y cada vez más superior a la cantidad disponible de alimentos. De esta forma, las políticas reformistas, en opinión de Malthus, no iban a solucionar el problema de la pobreza. Simplemente se mostraba seguro al afirmar que empeoraría la situación, derivando al intervencionismo y a economías de carácter socialistas. Frente a las políticas reformistas, en cambio apelaba a reducir las tasas de natalidad, especialmente de las clases desfavorecidas. En 1820, publicó su obra Principios de Economía Política para su aplicación práctica, donde defendía que la crisis económica debía paliarse con inversión en empleo público y con un aumento del consumo privado. De esta forma, se podría incrementar la demanda real y en consecuencia la fluidez de los intercambios. El objetivo de cualquier nación era maximizar su riqueza, equilibrando sus capacidades productivas y de consumo. Las tesis de Malthus influyeron de un modo importante en política, economía y otras ciencias sociales. Además, su inspiración se ha dejado sentir en diferentes modelos de crecimiento y agotamiento de los recursos. John Stuart Mill fue un filósofo, economista y político escocés, defensor del utilitarismo, enfocado en la calidad, libertad, igualdad de género y la búsqueda de la felicidad para la mayoría de las personas.
Sus aportes abarcaron varias áreas de la economía, filosofía y derecho, como el positivismo y empirismo, en donde establecía que el conocimiento se derivaba de la experiencia, por lo que necesariamente era limitado, ya que no se podía observar todo, solo una parte, y sacar conclusiones. La libertad y el principio del daño, donde establecía que todos los individuos debían ser libres de tomar las acciones que consideraban pertinentes, siempre y cuando no impusieran daño sobre otros. La libertad de expresión, que era la libertad de expresar y discutir ideas, como una condición necesaria para el progreso social. Aunque las ideas de otros no nos gustaran, el debate ayudaba a las personas a reconocer los fallos de sus ideas, a abrirse a otros puntos de vista y a reforzar el adecuado razonamiento. La democracia con respeto de las minorías, donde establecía que las sociedades deben crear mecanismos para limitar el poder de los gobernantes, que solo buscaban su propio beneficio, y proteger a las minorías de la tiranía de la mayoría, en donde se componían las ideas solo por el número, pero sin respeto a grupos minoritarios. También renegó de las ideas que supuestamente justificaban la esclavitud, por asumir una inferioridad genética e intelectual. Y sobre el feminismo, estableció que el sometimiento de la mujer constituye un modelo social obsoleto, basado en prejuicios, y que afecta gravemente el progreso social. Para Stuart Mill, la propiedad pública de los recursos naturales significaba el progreso económico, que no debía ser a costa de la sobreexplotación y posible extinción de los recursos naturales. Y por último, del utilitarismo, que era el principio de actuar con el fin de conseguir la mayor felicidad para el mayor número de personas posible, dentro de algunos límites, como el respeto a las minorías, distinguiendo su concepto de utilidad basándose en la calidad del sentimiento de satisfacción, intelectual y moral, siendo superior al físico, en vez de la cantidad como habían propuesto otros autores anteriores. Stuart Mill fue un digno representante de la escuela económica clásica. En 1848, publicó sus Principios de Política Económica, la que sería una de sus principales obras en el campo de la economía. Stuart Mill también investigó sobre el proceso de formación de los salarios, el valor de los bienes, basándose en su utilidad, y la relación real de intercambio, exponiendo la idea de un estancamiento del capitalismo por la reducción progresiva de los beneficios, proponiendo diversas medidas para la mejora de la distribución de los ingresos en la sociedad.